El número 3, tema número 3, técnicas para la codificación de señales. Para la otra clase ya les toca al grupo de técnicas de comunicación de datos digitales. Entonces les comparto mi pantalla, por favor. Una pestaña. Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 3 y somos los encargados de explicar o exponer sobre el tema de técnicas para la codificación de señales. Para nosotros somos los participantes, somos 3, son la persona Mauricio Vargas Torres, Jesús López Ceballos y mi persona Juan Enrique Carvajal. Para entender un poco más sobre técnicas, sobre la codificación de señales, es primero entrar un poco más a base y saber qué es lo que puede significar la codificación de señales. Y para esto vamos a adentrarnos un poco con un pequeño resumen sobre lo que se entiende por codificación. Se entiende por codificación en el contexto de la ingeniería al proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. De ello se desprende como consecuencia lógica que la información contenida en esos datos resultantes debería ser equivalente a la información de origen. Un modo sencillo de entender el concepto es aplicar el paradigma de la traducción entre idiomas. Por ejemplo, el siguiente, home y hogar. Entonces, con estas dos palabras podemos entender que hemos cambiado una información de un sistema en inglés a otro sistema en español y que esencialmente la información sigue siendo la misma. La razón de la codificación está justificada por las operaciones que se necesitan realizar con posterioridad. Pero primero, para entender un poco más sobre la codificación de señales y sus técnicas, debemos adentrarnos un poco a la historia. La codificación de las señales en la historia. Aunque los navegantes de todas las épocas han empleado siempre unas señales convencionales para transmitir los mensajes más urgentes y de uso más corriente en el mar, los contenidos más importantes que se codificaron por su significado secreto datan a finales del siglo XVIII, hechos por la Armada. A partir de aquella época, cada marina puso en su propio código de señales. A partir de aquella época, cada marina puso su propio código de señales y con ello aparecieron distintos métodos y sistemas. Posteriormente se hizo la necesidad de disponer de un código. Un ratito, espere. Como venía diciendo, hicieron necesidad de disponer de un código internacional de señales que solucionara el inconveniente de la diversidad de idiomas e hiciera posible la comunicación entre personas de distintas hablas. El primer código internacional fue presentado en 1855 por la Agencia de Comercio Británica, publicada en 1857 en dos partes, la primera conteniendo señales internacionales y la segunda señales británicas exclusivas. Se utilizaron 18 banderas al principio, para combinar más de 70.000 mensajes diferentes. La agencia revisó el código en 1887 para luego ser modificada por la Conferencia Internacional de Washington en 1889. El código se utilizó en la batalla de Tsushima en 1905, cuando los sobrevivientes de una flota rusa enviaron XGE, que hacía relevancia al significado de "nos rendimos", a los asombrados oficiales japoneses. Luego de la Primera Guerra Mundial, la Conferencia Radiotelegráfica Internacional de Washington en 1927 consideró propuestas para una nueva revisión del código, que fue preparado en alemán, español y noruego. Entonces la nueva versión se completó en 1930 y fue adoptada por la Conferencia Internacional realizada en Madrid en 1932. Que también tiene un permanente para su revisión y control de comunicación, en particular los basados en la voz, con megáfono o radioteléfono, por cuanto permiten la comunicación directa entre personas que no poseen un idioma en común, en virtud de la cual a cada letra del alfabeto
corresponde no solo una bandera y un símbolo en alfabeto Morse, sino un nombre cuya pronunciación se indica a sí mismo. Esto permite la cifra de los mensajes transmitidos oralmente y una comunicación entre personas que no sé si sería imposible. Las señales contenidas en el código pueden ser transmitidas en diferentes tipos de medios de comunicación que podrían ser banderas, señales de humo, señales de luz, destellos empleando los signos del alfabeto Morse, sonidos con símbolos Morse, oral con megáfono, brazos con o sin banderas utilizando el semáforo o Morse. También están la radiotelegrafía y la radiotelefonía. Entonces, todo lo relatado nos servirá para poder comprender de mejor manera la manera de ver las técnicas de codificación de señales, que nació de la necesidad de ciertas cosas, de ciertas necesidades para poder recibir señales para el entendimiento. Entonces, con esto daríamos entrada al electromagnetismo. ¿Y qué tiene que ver el electromagnetismo con la codificación de señales? Pues es de importancia porque para ser transmitidos los datos deben ser transformados en señales electromagnéticas. Y para eso entonces daremos un poco de introducción al electromagnetismo. Entonces, ¿qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, la interacción entre las partículas cargadas y los campos eléctrico-magnéticos. Aplicaciones del electromagnetismo. Los fenómenos electromagnéticos tienen aplicaciones muy importantes en disciplinas como la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica o la construcción civil, entre otros. Se presentan en la vida diaria, casi sin darnos cuenta, en las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas y los discos rígidos. Entonces, las principales aplicaciones electromagnéticas se emplean en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y la superconductividad, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, visible y ultravioleta, las radioondas y microondas. Es un dispositivo capaz de generar una señal sonora al pulsar un interruptor y funciona a través de un electroimán que recibe una carga eléctrica, lo que genera un campo magnético, un efecto imán, que atrae a un pequeño martillo que impacta contra la superficie metálica y emite entonces el sonido. En otras está el micrófono, que es un dispositivo que detecta la energía acústica, el sonido, y la transforma en energía eléctrica. Lo hace a través de una membrana o diafragma, que es atraída por un imán dentro de un campo magnético y que produce una corriente eléctrica que es proporcional al sonido recibido. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, produciendo movimiento por la acción de los campos magnéticos que se generan en su interior. Para entender un poco más del electromagnetismo y cómo se descubrió, entonces nos iremos un poco a la historia sobre el electromagnetismo, que datan desde hace antes. En 600 a.C., el griego Tales de Mileto observó que al frotar un trozo de ámbar, este se cargaba y era capaz de atraer trozos de pajas o pluma, uno de los primeros descubrimientos que se empezaron a hacer. Y entonces, pasado tiempo, en 1820, el danés Hans Christian Ørsted realizó un experimento que por primera vez unió los fenómenos de la electricidad y del magnetismo. Consistió en acercar una aguja imantada a un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. La aguja se movió de modo que evidenció la presencia de un campo magnético en el conductor. En 1826, el francés André-Marie Ampère, creo que así se llama, desarrolló la teoría que explica la interacción entre la electricidad y el magnetismo, denominada electrodinámica. Además, fue el primero en denominar a la corriente eléctrica como tal y en medir la intensidad de su flujo. En 1831, el físico y químico británico Michael Faraday descubrió las leyes de la electrólisis y la inducción a la electromagnética. En 1865, el escocés James Clerk Maxwell
dio a conocer los fundamentos del electromagnetismo al formular las 4 ecuaciones de Maxwell que describen los fenómenos electromagnéticos. Y entonces, en 1888 aparece Heinrich Hertz, que verificó esta teoría y produjo ondas electromagnéticas en el laboratorio. Ahora sí hablaremos un poco más del experimento de Hertz, que ya dio paso al electromagnetismo. Entonces, Hertz tomó un simple trozo de alambre y le dio forma de un círculo, como se puede ver en la imagen, pero dejando un hueco entre los extremos. Cuando lo colocaba cerca de una bobina de inducción, observó que saltaba una chispa entre los extremos, igual que ocurría entre los extremos de una bobina de inducción. Esto era sorprendente. Para explicarlo, Hertz razonó que conforme la chispa saltaba entre los terminales de la bobina y de inducción, debería establecer campos eléctricos y magnéticos que cambiaban rápidamente. Si la teoría de Maxwell era cierta, entonces estos cambios se propagarían a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas, que tendrían una frecuencia igual a la de la oscilación de la descarga. Cuando estas ondas electromagnéticas pasaban por el círculo abierto del alambre que actuaba de detector, establecían rápidamente campos electromagnéticos cambiando en él. Entonces, un campo eléctrico lo suficientemente grande en el detector produce una chispa en su hueco exactamente igual que ocurriría en el campo de transmisor establecido entre los terminales de la bobina de inducción. Entonces, esta observación fue la primera indicación sólida de que las ondas electromagnéticas existen. Y entonces los experimentos de Hertz confirmaron de forma espectacular la teoría electromagnética de Maxwell, demostrando que las ondas electromagnéticas sí existen, que viajan a la velocidad de la luz y que tienen propiedades ópticas de la luz. Entonces los físicos aceptaron muy rápidamente la teoría de Maxwell y empezaron a aplicarla con gran éxito al análisis detallado de todo tipo de fenómenos. Y ahora, para entender un poco más de esto, para saber un poco más de las técnicas de codificación, nos adentramos más a la fibra óptica. ¿Y qué es la fibra óptica en primera? La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio, aunque algunas veces se pueden encontrar de plástico. Y esto es como una forma de enviar información a través de la fibra óptica, y esto se hace a través de haces de luz, los cuales viajan dentro de ella en telecomunicaciones. Es el medio de transmisión más utilizado gracias a su capacidad de mandar información. Ahora, ¿cómo le explicaría que esto sirve como método de transmisión de información para enviar señales a pulso de luz de un lugar a otro a través de la fibra óptica? Y para saber un poco más de la fibra óptica, entonces nos adentramos un poco más a la historia, ¿no? Al entrar a la historia de la fibra óptica, las bases sobre el estudio de la fibra óptica se remontan desde antes, pero no de golpe, no simplemente con pequeños pasos. Como las bases sobre el estudio de la fibra óptica se remontan a la Grecia antigua y al Imperio egipcio, en donde ya el ser humano utilizaba el reflejo de la luz sobre los espejos para comunicarse. Realmente era algo que hoy puede parecer básico, pero es un gran ejemplo para entender cómo funciona la fibra óptica, pues este concepto físico es el más claro de todos. Por supuesto, muchos fueron más allá del experimento del espejo y el reflejo de la luz sobre este, y encontraron en la experimentación sobre la óptica y los impulsos de la luz lo que hoy conocemos como las redes de fibra óptica. Antes de llegar a esto, nacieron inventos como la telegrafía óptica, la radiofonía, esas cosas, ¿no?, que por antes hablaban mediante radios, y se dio lugar a muchos estudios de físicos europeos en el siglo XIX, tras los cuales se llega a la primera pieza de fibra óptica. En esta creación y su aplicación para las redes de datos y telecomunicaciones empezó entonces en la década de los 70, por obra de Donald Kett, Robert Maurer, Frank Simard y Peter Schulz. Ya en los 80 entonces se perfeccionaría la fibra óptica y su aplicación como transmisora de información, luego de pruebas exitosas en California. A partir de esto se iniciaría entonces la expansión y el uso a nivel mundial.
y hoy en día es una de las más empleadas en las redes de telecomunicaciones y datos, especialmente a nivel empresarial del mundo, en el mundo. Eh, Entonces, ¿cómo se dice? Debido a sus ventajas sobre la transmisión eléctrica, la fibra óptica ha sustituido en gran medida las comunicaciones mediante cables de cobre en redes del mundo en el desarrollo. Con esto yo terminaría de explicar lo que sería mi parte y entonces le tocaría a mis compañeros hacer su parte, ya adentrándose en las técnicas de la comunicación de señales. Y muchas gracias por escucharme y me despido. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañero. Bueno, voy a exponer la parte de datos digitales, señales analógicos. Bueno, en esta parte voy a explicar lo que quiere decir datos de señales analógicos, sistema público de un telefónico. Bueno, ¿qué quiere decir? Modulación de un denominador de un módulo. Bueno, como podemos ver, la NRZL, que quiere decir no retornable a cero. De las muchas variantes existen, las más populares son sin retorno a cero o con retorno a cero y basifica la codificación de NRZ e incluye dos módulos de sin retorno de nivel o con retorno de nivel. Y los Manchester, existen dos Manchester, los Manchester diferenciales y Manchester normal. La codificación de los Manchester diferenciales también son codificadores de pase encoder, que quiere decir CDP. Es un método de codificación de datos en los que datos y señales del reloj que están combinados para formar un único flujo de datos autosincronizables. Bueno, como podemos ver más al otro lado, al lado derecho, ¿qué quiere decir ASK? Modulación por desplazamiento de amplitud. Y el otro es modulación por desplazamiento, frecuencias binarias. Y el otro también es modulación de desplazamiento de bases binarias. Bueno, bueno, ahora voy a explicar los datos analógicos, señales digitales. Bueno, esta parte son señales analógicos que quieren decir datos analógicos que de un receptor a un emisor que mediante ondas de voz que puede ser transmitida. La amplitud del tiempo de analógico es una onda continua que cambia suavemente en el tiempo, que puede tener un número de infinito de datos valores dentro de un rango denominado. Y es como decir llamadas directas que recibe y a la vez puede responder. Y en la amplitud de señales digitales es al contrario, sería ondas de valores discretas. Solo pueden tener un número limitado de valor. Es como decir, como WhatsApp, enviamos un audio y la persona no lo escucha al momento y tarda en llegar a la hora que la persona responde, y así sería. A la hora que la persona recién lo escucha el audio, recién estaría respondiéndole. O sea, tiene un cierto tiempo de espera. Y eso sería todo, Lisa. Gracias. Bien, sus compañeros han explicado algunas técnicas para codificación de señales, entre esas
hablaron de la codificación Manchester. No sé si alguien entendió en qué consiste. ¿Alguien entendió en qué consiste la codificación de Manchester? Por si acaso ya le he subido el gráfico en la plataforma y tienen para resolverlo, por favor. Inge, una pregunta. Sí, Demison, adelante. Sobre el tema del grupo, creo que lo subió otro tema, lo que es en la plataforma. Y a ver, lo reviso, por favor. Sale inteligencia artificial. Ay, no me digas. Técnicas para la codificación de señales estamos, ¿no ves? Sí. Es que tenía abiertas 2 carpetas. Ay, sí tienes razón. Gracias. Ya. No, este no me pasaron el tema corregido. Ahora sí está. La actividad está bien. A ver, lo voy a revisar. Actividad grupo 3. Sí, está bien. Gracias, Demison. No sé si alguien quiere hablar, Vero dijo que son códigos de señal binaria, la codificación Manchester. Henry es un método de codificación eléctrica de una señal binaria y Demison provee una forma simple de codificar secuencias de bits. ¿Cómo es esa forma de codificación que utiliza Manchester? Lo que hace es que la señal binaria en cada tiempo de transición utiliza 2 niveles, utiliza un 0 o un 1. Y esa señal es autosincronizada. Entonces, para el 1 utiliza un espacio, por ejemplo, y para el 0, 2. Es como utiliza tiempos para codificar. Así podemos distinguir si es 0 o 1. No sé si, a ver. Por ejemplo, una transición de positivo a negativo indica un 1 y de negativo a positivo indicaría un 0. Esta codificación puede se utiliza normalmente en los estándares de telecomunicaciones para Ethernet. Luego decían, existe la codificación de frecuencia, fase y... ¿Cuál era la otra? ¿Dónde está el grupo?
Bueno, ya hemos visto más o menos en un tema en qué consiste la codificación de fase, ¿no? Pues decíamos que esta modulación normalmente varía directamente en función al cambio que ocurre de positivo a negativo para llamarse frecuencia de fase para permitir enviar la información. Y en la frecuencia tomamos en cuenta el periodo, o sea, cuánto tiempo de información estamos mandando, ¿no? El periodo se refiere a la cantidad de tiempo en segundos que se requiere para completar un ciclo, y un ciclo es una subida y una bajada, esa sería una frecuencia, y cada uno de esos completaría un periodo. Y en ese tiempo puede haber mayor frecuencia de transmisión, puede haber varias ondas en el mismo periodo, etcétera. No sé si esa parte se explicó. Amplitud se refiere al alto de la señal, ¿no ve? Creo que normalmente la variación de la amplitud está en relación a la información que se envía. Entonces son las tres: amplitud, frecuencia y fase. ¿Qué más hemos visto en este tema? Hasta el 30 está habilitada la tarea, estaba revisando ahorita de la actividad. No sé si tienen alguna consulta sobre el práctico que tienen que resolver. Sería la actividad 3. Creo que está entendible las preguntas. En la primera dice, según sus propias palabras, ¿qué entiendes por electromagnetismo? Que lo explicaba en la primera parte del video. También está en el documento. Creo que se me movió un poco esto. Y luego pueden ver en qué consiste el experimento de Heinrich Hertz. De ahí viene su nombre de los hercios. Y cuál es la señal es analógica y cuál de estas es digital. Tendría que explicar un poco en qué consiste cada una. Y la importancia de la fibra óptica en la actualidad. ¿Alguna consulta? Yo les decía en la anterior clase que pueden ir pensando en su proyecto final. Por ejemplo, este es un tema que se podría tomar en cuenta para el proyecto final. Podrían hacer un tipo simulador y mostrar, si habla alguien, mostrar cómo va la frecuencia de la señal y mostrar gráficamente cuando hay determinados timbres de voz, por ejemplo. Aquí pueden, en este tema, pueden sacar alguna información para que ustedes puedan mostrar como proyecto. No sé si alguien tiene alguna idea cómo podría ser, porque como yo les decía en la anterior clase, sería bueno que hasta finales de octubre ya vayan presentando sus proyectos. Y no se les acumule todo hasta fines de noviembre, porque el 20 de noviembre creo que termina el semestre. Bien, les anoto Demilson, Verónica Vargas, Henry Ruiz, Demilson, otra vez. Ya, no sé si alguien más quiere participar para que tomemos en cuenta su participación en la casilla de participación. Julio. Los códigos Manchester tienen una transición en la mitad del periodo de cada bit. Muy bien, esa es una buena aclaración. En la mitad del periodo de cada bit. Julio Saldías.
No está registrado que participó en ninguna clase Carvajal, Alejandra, no sé quién es Alejandra, y ahorita está en sala. No ha participado tampoco Dana, no está participando en ninguna clase. Clismar tampoco participó. Julio César Vilca no participó ni una vez, chicos. Del práctico también podrían responder alguna preguntita, si les anoto, por favor. A ver, ¿quién sabe en qué consistía el experimento de Heinrich Hertz? Pueden buscarlo. En probar la existencia de ondas electromagnéticas. Perdón, estaba sin micrófono. Sí, bueno, en eso se basó su investigación, ¿no? ¿Cómo ocurrió ese descubrimiento? ¿Alguien me puede comentar? Lo explicó bien su compañero ahí en la historia. Lo que él estaba probando era la cuantificación de los niveles de energía, o sea, los electrones en los átomos, ¿no ve? ¿Y qué llega a demostrar con su experimento? Que las teorías de Maxwell eran ciertas, creo. Muy bien. Creo que quería poner en evidencia la cuantización de los niveles de energía. Muy bien, quería demostrar que los átomos solamente podían absorber determinadas cantidades de energía, ¿no? ¿Quién habló? Juan Carvajal. Yo. Carvajal. ¿Quién digo yo? José. José Cerezo. José Carvajal, ¿eres? José J. Carvajal. No, yo, Juan Carvajal y José Cerezo. Ya, Juan Carvajal, ya. Muy bien. No sé si alguien quiere responder otra preguntita del práctico. La importancia de la fibra óptica en la actualidad, con sus palabras, dice su compañero. ¿Alguien puede decir para qué se utiliza? Es el medio más importante de transmisión INGE actualmente usado. Sí, porque a través de él nos conectamos a internet, ¿no ve? Fiber to Home, dice un letrero FTH, quiere decir que ya llega hasta la puerta de tu casa las señales gracias a la fibra óptica. Hay mejor conectividad, velocidad de transmisión más garantizado, mayor velocidad de transmisión, mayor fidelidad en los datos,
La fibra óptica, en otras palabras, no tiene límite. ¿Qué es lo que limita la velocidad y la cantidad de información? Son los medios físicos o los equipos, las computadoras, eso es lo que limita, porque la fibra óptica no tiene límite para enviar información y es muy rápida. Bueno, nosotros que hemos estado en la generación de los 90, 2000, hemos transitado por todos esos tipos de cableados. Hemos utilizado primero cable coaxial, diferentes tipos de cables para conectar las computadoras, como el par trenzado. Hemos utilizado el otro cable que eran para con los conectores del J45, los cables coaxiales, y ahora ya la fibra óptica, ¿no? Que se ha hecho un sueño, se ha hecho realidad, porque antes la limitante eran los cables. Había mala señal, mala transmisión, y ahora, ¿por qué tenemos mala transmisión? No es por la fibra óptica, sino por los equipos, ¿no? Si ustedes se fijan en un poco de información, la fibra óptica no tiene límites. Aparte, no presenta interferencias, no hay interrupciones. Realmente es uno de los mejores inventos que ha habido para transmisión de señales. Inge. Y el factor del clima, a veces, como el viento, es una interferencia para la señal igual, porque a veces no ve cuando está mal el clima, el Wi-Fi tiende a ser lento. ¿Tendría algo que ver o es un tema aparte? Eso, bueno, en realidad no tiene nada que ver con la fibra óptica, sino son con la señal que se transmite de manera analógica que llega a la fibra. Por ejemplo, los satélites, las repetidoras que llevan la información y llega a un determinado lugar para que sea transportada por esos medios, como las fibras. Entonces, eso es lo que hace que no llegue o se corte la señal. O sea, toda la señal que llega a través del aire, eso es lo que produce interferencias. Pues sí o sí, en determinados sectores o rangos va a haber esta información de manera analógica. No sé qué corre a través de manera analógica. No está cableado todo el mundo, ¿no? Hay satélites que proyectan y difunden la señal, o se repiten, existen las repetidoras que les llaman, para que pueda llegar la señal a determinados sectores. Entonces, una vez que llega la señal, ya no sufre ninguna interferencia. Es igual que el cable de TV. No se capta bien la señal por los platos de los equipos, y por eso es que no se corta y no hay la señal. En cambio, todas las aplicaciones que hoy en día utilizan diferentes tipos de datos multimedia como voz, video, etcétera, ya han dejado ya esos cableados estructurados que se utilizaba antes, y ahora se los utiliza a través de la fibra óptica. Si todo podría cablearse con fibra óptica, no habría ninguna interferencia. Actualmente hay un tipo de fibra óptica, no sé si han visto ustedes o han escuchado, que se la lleva por debajo del mar. No sé si han escuchado que se llama ese tipo de conexión. Sí. Sí, para internet creo que hay. Sí, es la fibra óptica en el mundo, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre. Porque se instalan más o menos a unos 4.000, creo, hasta 8.000 metros bajo el mar o el océano, y pasan pasan todos los cables a esa profundidad del océano y llega la información al otro lado del mundo. Ahorita no me acuerdo bien cuál es el término que se utiliza para ese tipo de cableados. Y lo que está haciendo hoy en día es eso, tratar de enterrar los cables a profundidades y de que ya no viaje por el aire, ¿no? Cable submarino. Cable submarino, ¿no? Cable submarino. Sí, ¿no? Eso.
Bueno, aquí con los compañeros lo que estábamos viendo, el tema era codificación de señales. Entonces, dentro de las codificaciones, una de las más utilizadas es la codificación Manchester. Después ellos explicaron también las codificaciones, creo que era con retorno cero, sin retorno cero, era otra codificación. Quiere decir que utilizan una inversión de tensión, por ejemplo, sin retorno cero. La transición de un valor de positivo a negativo lo que hace es generar un bit cero que no representa ningún cambio. Y debido a una determinada sincronización, si hay cambio de señal, entonces se pone 1 para decir que sí se está transmitiendo algo. Esa es la sin retorno cero, por ejemplo. Después hay la con retorno cero, que trabaja de manera inversa, que quiere decir que es capaz de manejar, como es con retorno cero, es capaz de manejar transiciones entre ceros y unos. El 1 representa una señal de determinado nivel y un 0 una transición de otro nivel. En cambio, el anterior, el 0 representa que no hay señal. Aquí, en cambio, el 1 es un tipo de señal de un nivel, el 0 otra señal. Tiene una desventaja este tipo de codificación porque necesita 2 cambios de señal para codificar un bit. Después, ¿qué otra codificación? Hablaban de la codificación polar, unipolar, no sé si alguien ha entendido esa parte. Por ejemplo, unipolar lo único que hace es indicar que hay un impulso que es positivo o negativo, o se codifica de manera unipolar cuando se asigna un 1 a un estado binario y un 0 a un nivel de tensión 0, que sea con valor positivo y negativo, en otras palabras. En cambio, la polar utiliza 2 niveles de tensión, puede ser uno positivo y otro negativo. Y cada una de estas codificaciones, que tanto polar o unipolar o polar, utilizan estos tipos de codificaciones que decíamos antes. La Manchester y sus variantes con la diferencial, el método sin retorno cero y con retorno cero. Serían los que más se utilizan, los más conocidos. Eso sería todo en cuanto al tema. Después ya hemos visto que es amplitud, frecuencia y fase. Creo que eso no tiene problemas. Y con eso ya podrían responder su cuestionario. No sé si alguien más no le anoté, por favor. Alguien que no le anoté, que participó. Eduardo no participó hoy día. Otra clase exponen el grupo 4, por favor. Y quedaríamos ahí. Les iba a consultar si les gustaría dar exámenes aquí en línea por el Google Meet, como por ejemplo hay un programita que se utiliza que se llama Mentist, no sé si han escuchado hablar, pero que tienen que responder inmediatamente a la pregunta, a la respuesta, que es un tipo Mentimeter se llama. Es para hacer como tipo cuestionarios rápidos. Son gratuitos, solamente tenemos que llenar las preguntas y ustedes eligen un tipo de respuesta. Son más dinámicos para que todos puedan participar. No sé si quisieran ustedes que hagamos este tipo de cuestionarios en línea. O lo dejamos nomás para que vayan presentando así, subiendo a la plataforma. Tendrán que solo participar los que están en clases, ¿no?
creo que sería bueno solamente en plataforma. Ya, pero vamos a hacer una pruebita del otro a ver si les gusta el método, para que no valga nota, pero para que participen y puedan todos responder en línea. Solamente se conectan con un código y empiezan a responder, así ya todos también podemos disipar algunas dudas. Ahora vamos a hacer la prueba la otra semana. Sí, que está bien. Mejor todavía, Inge. Sí. Pero, ¿sobre qué tema sería antes? Tendría que decirlo antes. Sobre el mismo tema que se expone en esa clase, ¿no? El que se expone en esa clase. ¿Y eso vale como participación de lo que me está diciendo? No, vamos a hacer tipo pruebita nomás para que vean cómo en qué consiste ese programita y si les parece interesante para que podamos luego ya calificarlo. Bueno. Bueno, jóvenes, quedamos ahí entonces. Que tengan una bonita tarde, se cuidan. Inge, Dime, Henry. disculpe, en la materia de arquitectura para revisar el video del compañero que expuso, pide enviar solicitud para poder ver el video, para guiarnos con el cuestionario. El link está subido para niños. No creo que pida. Sí, debe estar subido en privado. Le voy a... ¿No está en sala Farfán? Sebastián Farfán o Aldair Tejerín, a los que... Prendo la computadora y les acepto lo que enviaron la solicitud. Por favor. Ya. Entonces, porque lo pueden poner ahí de manera pública, ¿no? Sí, ahorita lo pongo ahí. Ya, gracias. Te anoto, César, tu participación. Inge, ¿me anota a mí? Joel, ya te anoto. Joel Quispe, César Mosques, ya. Muy bien. Hasta luego, jóvenes, se cuidan. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes.